Marcos capítulo 14, del versículo 53 hasta el 65. El título de la prédica es El testimonio de Jesucristo y el testimonio de los hombres. Recordemos que estamos enseñando los 10 mandamientos espiritualmente, verlos espiritualmente, que nosotros veamos espiritualmente por qué Dios dio este mandamiento y ahora cómo es la verdad. Marcos 14, 53 al 65, todos vamos a leer. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió desde lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis el Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le contestaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén. Es que cuando nosotros estamos hablando de no dar a falso testimonio, casi que nosotros entendíamos, lo teníamos en cuenta cuando nos hablaban en el colegio, en alguna parte, que nos enseñaban los 10 mandamientos, aparte que nos los enseñaron mal, cuando nos estaban enseñando acerca de no dar falso testimonio ni mentir, pues no sabían por qué Dios dijo eso. La verdad es que nosotros hemos visto que los 10 mandamientos que hemos visto hasta ahora, nos falta el 10º, y esta prédica voy a ver si de pronto alcanza para 2 o 3, porque no sé si alcance hoy a decirlo todo, pero nosotros tenemos que entender que los 10 mandamientos fueron dados para Jesús, ¿sí? Porque todo fue creado por medio de él y para él. El árbol de la ciencia del bien y del mal era para él, y la ley es el único que la puede cumplir, es Jesús. El único que no dará falso testimonio, el único que no matará, el único que honraba a padre y madre, el único que no deseó los bienes ajenos, el único que guardó el día de reposo, el único que amó a Dios y amó al prójimo verdaderamente, que no pecó en nada. Entonces, claro, cuando estaban buscando alguna cosa como condenarlo, pues no encontraban de qué acusarlo. Pero hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros, que aunque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, la imagen de Dios es solamente el Hijo de Dios que se haría hombre, pero la imagen de Dios no es los sentimientos, porque los sentimientos de nosotros son malos. Nosotros lo estamos viendo aquí, cómo buscaban falso testimonio contra Jesús para matarle. Lo que pasa es que Jesús, cuando le dijeron, es que nosotros somos hijos de Dios, Jesús, ¿qué les dijo? No, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentiras. Como él es padre de mentira, ¿dónde ocurrió que para que él llegara a ser el patrón de la mentira? El que ustedes saben, cuando uno va a mandar a hacer un vestido, dice que grande o pequeño, y sacan un molde, lo cortan, es como el patrón.
Entonces está diciendo que ustedes son de vuestro padre el diablo, quiere decir como que ustedes siguen el mismo patrón de él, que son mentirosos. Entonces, pues por eso los mandamientos que Dios nos dio es para que nosotros reflexionemos que verdaderamente nosotros somos pecadores, que sí, o sea, sería bueno en este mundo no dar falso testimonio de las personas, no mentir. No, ¿por qué no dar falso testimonio? Porque precisamente algún día el Hijo del Hombre vendría y todos tendríamos que dar un testimonio verdadero de él. Pero es que cuando comenzó esto, cuando la serpiente, cuando el diablo engañó a la mujer, Génesis capítulo 3 le dijo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha hecho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es que mire, aquí fue donde verdaderamente el diablo injertó su naturaleza. El hecho de dar un falso testimonio acerca de él. Es que Dios le dijo: si usted come morirá, y la serpiente le está diciendo no morirá. Entonces, ¿a cuál de los dos? ¿Qué palabra voy a entender? ¿Qué palabra voy a aceptar? ¿Y qué palabra voy a obedecer? Cuando usted vamos a dar un ejemplo, que usted dé un falso testimonio de una persona, la puede mandar a la cárcel por dar un falso testimonio. Usted podría destruir una familia cuando da un falso testimonio. Usted podría destruir una relación por dar un falso testimonio. Usted podrá destruir una amistad por testificar mal de una persona. Solamente por inventarse algo, solamente por hacerlo quedar mal, usted puede destruir con su boca, con su lengua, con un falso testimonio, tantas relaciones. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente aquí? Destruir la relación entre Dios y el hombre. Ustedes normalmente se dan cuenta que yo comienzo siempre hablando de Dios, pero yo antes solamente veía que Jesús vino a salvarnos y no podía mirar el Antiguo Testamento, pero es que estoy viendo siempre la raíz, desde dónde viene nuestra naturaleza, por qué Dios hizo el plan de salvación, por qué pasó todo esto. Porque es que después que la serpiente engañó al hombre y el hombre decidió creerle a la serpiente, pues obviamente los hombres fueron expulsados de la presencia, como dice al terminar el capítulo 3 dice: y Jehová Dios hizo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues Jehová al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. ¿Sí? Y luego dice: y una espada encendida que se revolvía por todas partes para guardar el camino al árbol de la vida. Es que el árbol de la vida, Dios le dijo: no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera. El árbol de la vida es el árbol que el único que puede saber qué es bueno y qué es malo, y quién va a juzgar a los demás, quién va a dar un testimonio, es Jesús. Para Jesús era el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el hombre decidió probar qué es bueno y malo. Entonces no le había dicho que pecarás, sino que entenderás qué es bien y qué es mal. A partir de ahí el hombre comenzó a juzgar al uno y al otro, y se prendió esta pandemia de chisme, de mentira y de muerte, que es peor para nuestro espíritu que cualquier otra cosa. Jesucristo dijo: mire, lo que come no es lo que lo infecta. Lo que lo infecta a usted es lo que escucha que sale de la abundancia del corazón, porque de la abundancia del corazón salen los males deseos, las divisiones, todo lo que sale del corazón es por toda esa contaminación que vino sembrada a partir del huerto de Edén. Desde ahí comenzó a haber el primer crimen, desde ahí fue cuando mataron al primer hijo de Adán y Eva, que fue uno entre uno y otro les dio piedra y uno se convirtió en asesino. Entonces comenzó a mostrar la naturaleza del diablo, que quiere matar, que cruje los dientes cuando uno tiene una buena relación con Dios. Por eso que Jesucristo murió en la cruz, porque les dio rabia que Él dijo que era el Hijo de Dios. Es que si nosotros pudiéramos llegar a entender en verdad lo que éramos antes de haber caído en la tentación y lo que Dios quiere que seamos después de recibir el Espíritu Santo, es un lapso, es un tiempo en el que Dios preparó todo para perfeccionar al hombre, y que la obra de Él,
que dijo que haré el hombre a imagen y semejanza de Dios se pueda cumplir. Por eso en Filipenses dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Porque la idea de Dios, lo que Dios quiere es que nosotros nos hagamos hijos de Dios, no por una tradición, porque los hijos de Dios no nacen por los deseos de los hombres, ni por los deseos de la carne, ni por las pasiones. Yo, porque yo sea cristiano o creyente, no garantiza que mis hijos sean creyentes y sean hijos de Dios. Solamente cada uno tiene que arrepentirse, creer en Jesús, renacer de nuevo y hacerse hijo de Dios, y se ha perfeccionado para que llegue al nivel de la imagen de Cristo. Así sí podrán decir que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero mientras tanto estamos llevando la naturaleza satánica, que es mentiroso y padre de mentira y es asesino. ¿A cuántos no les da ganas de matar? ¿Cuántas personas no ven que pasa algo y le da rabia y dice yo quisiera matarlo? Entonces, ¿qué está diciendo cada vez que usted dice me provoca matarlo? Estoy diciendo eso es del patrón del diablo, el patrón del mal. Cuando usted miente, cuando usted trae división entre uno y otro, está haciendo eso. Esto es del diablo. Claro, entonces si yo digo de la ley, a la iglesia no pueden entrar los que hayan falso testimonio, porque no, ya no estamos bajo la ley, hermano. Ya, si usted no entendió que eso era lo que estaban bajo la ley para enseñar qué es la verdad, entonces todavía estamos confundidos. La verdad es que cuando Jesucristo se manifestó, vino a dar cumplimiento a todo lo que decía en el Antiguo Testamento. Cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto y los echó para que labrara la tierra del cual fue tomado, luego vino un juicio en el cual destruyó a toda la carne, a los que eran solamente carne, que no tenían el espíritu, por medio de ese juicio, por medio del diluvio. Y solamente quedó Noé y su familia, así como usted está en este momento con su familia. Todos los que fueron perfectos, que todos los que están recibiendo la palabra, todas las personas que están experimentando la gracia de Dios, por eso están delante de Él y por eso están ustedes en un sitio recibiendo la palabra como si estuvieran en el arca. Pero después de eso ellos salieron. Y después de que salieron, luego llamó a Abraham de todos los que ya tienen espíritu y le dijo, mira, deja tu parentela y tu casa y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Entonces después de eso dijo que haré de ti una gran nación. Esa nación nació por medio de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob con sus 12 tribus. Pero las 12 tribus estuvieron prisioneros en Egipto cuando tuvieron hambre. También estuvieron 400 años allá esperando que se multiplicaban. Yo siempre que pienso que el Señor nos guarda en un sitio, que nos dice quieto, que nos dice pare, yo sé que el Señor nos está dando una oportunidad para que crezca y para que lo conozca, para que escuche su voz, para que luego pueda comparar cuando salga. Yo estuve encerrado cuando me iba a venir para Bucaramanga. Yo estuve encerrado casi 2 meses, 3 meses creo, ya no me acuerdo, en Bogotá, mientras que mi familia estaba aquí en Bucaramanga. Y mientras todo ese tiempo me dediqué fue a leer la Biblia y a orar. Fue cuando conocí una iglesia donde comencé a crecer espiritualmente. Pero luego yo entendí cuando salí de esa iglesia que el Señor me tuvo 8 años. 8 años, quédese quieto, solamente aprenda, lea la Biblia y ore. Y el Señor me dio crecimiento espiritual para que yo pudiera estar hoy delante de ustedes. Así que el Señor, como estaban ellos en el desierto y el tabernáculo, les dio el tabernáculo de reunión, les decía, caminen y ellos caminaban, paren, paraban. ¿Y cómo les llamaban ese tabernáculo? El tabernáculo de la reunión, el tabernáculo del testimonio. Mire lo que dice en Números capítulo 7, Números capítulo 7. Versículo, ya les digo, 89. Estando en el tabernáculo, acuérdense que solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo y poder encontrarse con Dios, y el pueblo todo estaba esperando afuera. 89 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los querubines que hablaba con él. Es que si ustedes se acuerdan, y los que han estudiado un poquito acerca de la palabra, cuando uno ve el tabernáculo, que solamente los levitas llegaban hasta el atrio y luego los sacerdotes hasta el lugar santo, y el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Cuando entraba al lugar santísimo, entonces ya ellos podían entrar y Dios les hablaba desde el arca, que era el lugar que se llamaba el testimonio. ¿Por qué le decía el testimonio? Porque ahí estaba el maná, porque ahí estaba la vara. El testimonio era porque era, mire, escuche muy bien esto. ¿Por qué en el arca que estaba en el lugar santísimo había el maná? Porque dijo, yo les voy a dar sustento, yo les di comida en el desierto durante 40 años y nunca les faltó el alimento. Yo por eso estoy seguro que no nos va a faltar el alimento.
durante el tiempo que nosotros estemos esperando la palabra de Dios. Y luego le dio la vara que reverdeció de Aarón. ¿Qué quiere decir? Que le dio el testimonio que Dios estaba con él, porque todos se rebelaron, que no, que como que Dios está solamente con Moisés y Aarón. Entonces puso las varas de todas las tribus y dijo, la que echa y reverdezca es al quien Dios escogió, y la que reverdeció fue la de Aarón. Entonces ese es el testimonio de Dios. Por eso a nosotros nos siguen las señales, porque Dios está con nosotros. Una persona cuando deja de tener una fe viva, pues las señales se apartan. Dijo que estas señales seguirán a los que crean en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. A mí me preocupa cuando yo expulso demonios y la gente me dice que esto es del diablo. Así le dije a una señor, no está haciendo estas cosas sino por Satanás, porque como no entienden que cuando el testimonio de Dios está en uno, pues hay palabra de Dios que es el alimento para estar en el desierto, y que el testimonio que nos da es las señales para decir que Él está con nosotros, y las tablas de la ley que están a decir es que la palabra de Dios sale desde ahí. Dios hablaba desde ahí con Moisés. Y Dios está hablando ahorita desde el púlpito, desde la Biblia con ustedes también, por el Espíritu Santo. Esa era la reunión que ellos encontraban. ¿Y qué encontraban de Dios? El testimonio de Dios, porque ellos, como se habían alejado de Dios, Dios llamó a ese pueblo que nació a través de Abraham, de Isaac y de las 12 tribus de Jacob, para que luego por medio de él viniera el Cristo, el Salvador, el que salvaría a la humanidad por medio del nacimiento de una mujer virgen, para que a nosotros no nos quepa la menor duda que Él no es hijo de los hombres, sino que es hijo de Dios. Pero ¿cómo nosotros podríamos saber que Él es el Hijo de Dios? ¿Dónde nació el Hijo de Dios? Pues Él comenzó a mostrar ese camino por medio de ese pueblo de Israel. Y ellos tenían que conocerlo, ellos tenían que saber quién es Él y que si viene el Cristo. Y de hecho lo estaban esperando. La mujer samaritana dijo al Cristo, cuando venga nos declarará todas las cosas. Y cuando Jesucristo se manifestó, pues les dijo, yo soy. A la mujer samaritana, cuando le dijo, estamos esperando el Cristo que nos declarará todas las cosas. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el que habla contigo, soy yo. Yo, el que habla contigo, el que están ustedes esperando. El que cuando Génesis capítulo 3, después de que los engañó, vamos a mirar un momentico. Génesis capítulo 3, versículo 14, cuando Dios le dijo a la serpiente, desde el 13, y Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los declaró en guerra, o sea, nos declaró una guerra. Dijo, ustedes ya no van a seguir siendo esa amistad que tenían en el huerto del Edén. No, aquí ya no más, ya se acabó la amistad. Los voy a poner, ustedes tienen que ser enemigos de Satanás, y yo voy a enviar a alguien que le va a aplastar la cabeza a esa serpiente, pero en esa lucha él le va a aplastar la cabeza, pero el otro le va a herir el calcañar. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Versículo 30 y 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores no pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, pues ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho, salió, ¿qué es la verdad? Jesús no le respondió nada, ¿qué es la verdad? Cuando estaba Jesús, estaba ya crucificado, cuando estaba ya en la cruz, mire lo que dijo el Señor cuando
lo que dijo Jesús acerca de la mamá. Ver capítulo 19, Juan capítulo 19, versículo 26. Juan capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mamá, ahí a tu hijo. No, no, mamá, madre. No, le dijo mujer. ¿Por qué no le dijo mamá? ¿Por qué no le dijo mamá? ¿Por qué le dijo mujer? Porque en Génesis 3 dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Es una guerra entre la descendencia de la mujer, que fue la que cometió el pecado de la desobediencia. Dijo: tú parirás de la descendencia de la mujer, vendrá uno que será el enemigo y los podrá liberar. De la mujer, no del hombre. Por eso cuando María quedó encinta, no quedó encinta de José, sino el Hijo de Dios, el Cristo, el esperado, el desde Génesis, que le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Cuando ya está ahí, en ese momento de la lucha prometida desde Génesis, pues él está diciendo: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu hijo, he ahí tu hijo, sí, he ahí tu hijo. Mujer, mira, he ahí tu hijo, esta es de la descendencia tuya, pero yo soy el prometido. Él en ese momento le está quitando el poder de la muerte al diablo, porque él tenía que despojar al que tenía el imperio de la muerte. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos ¿dónde es que está? Hebreos capítulo 4 dice: por cuanto quedan de reposo. ¿Dónde es que está? Ahora me perdió. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él participó de lo mismo. ¿Dónde está? ¿Está en Hebreos? Yo sí estoy en Hebreos. Sí, 2:14, discúlpeme. Hebreos, es que tengo la Biblia como... pensé que estaba en otra página. Sí, Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es que toda la gente le tiene miedo a la muerte, pero nosotros los que recibimos a Cristo, los que hemos entrado en la vida, pues ya nosotros tenemos la vida, no tenemos ningún problema. Pero ¿quién tiene la vida en este momento? Pues los que estamos aceptando que Él es el Cristo, que estamos aceptando el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Cuando Él fue bautizado, se escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Y el diablo le preguntaba: si tú eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. Y luego le estuvo predicando todo el tiempo que soy el Hijo de Dios. Lo quisieron matar. En Juan capítulo 10, versículo 30. Dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa fue la causa de su muerte, porque el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Hijo del bendito? Y ya desde ahí, antes de que comenzara a decir eso, ya lo querían matar. Por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Mire, yo digo, no sé, a mí me preocupa tanto los que dicen ser cristianos y no creen que Jesucristo es Dios. Entonces llaman a Dios Dios, pero no llaman a Jesucristo Dios. Y si nosotros invocamos solamente el nombre, no necesitamos decir Dios. Jesús quiere decir Dios con nosotros.
Porque nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, quiere decir que es el ser igual a Dios, que Él había prometido un Salvador a la humanidad. Sí, claro. Que vendría como Cristo, sí, vendría como el Hijo de un hombre, como el Hijo del hombre, para tomar nuestro pecado, para deshacer las obras del diablo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servirle. Es que nosotros le servimos a Él cuando damos mal testimonio. Cada vez que usted da un mal testimonio, cada vez que usted no testifica a Jesús, le está haciendo morcillas al diablo, hermano. Perdóneme que le diga. Y eso va a pasar por una cosa, porque muchos no tienen el Espíritu Santo. Hay un camino que Jesús hizo para que nosotros diéramos un testimonio verdadero. Para que el testimonio fuera verdadero, para que no fuera un testimonio que fuera hipócrita o mentiroso. Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién da? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para decirme dónde quedaron las llaves? ¿Para decirme que se me robaron el celular? Entonces, ¿dónde hay? Espíritu Santo, ilumíname, ¿dónde dejé? ¿Cómo hice la tarea? El Espíritu Santo viene para acordarnos, dice, porque el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por eso, estar con Él, yo no estoy con Él desde el principio, pero entiendo su principio. Yo entiendo que en el principio era el Verbo, que el Verbo era con Dios. Eso es estar con Él desde el principio. Y cuando uno está con Él desde el principio y entiende la voluntad de Dios y entiende el camino que Jesucristo escogió, que se hizo hombre para venir a tomar su reino, que el diablo le estorbó para que tomara su reino, que el diablo nos alejó para matarnos y que fuéramos tras Él, que luego cuando Él vino de una vez a salvarnos, a tomar su reino, a deshacer las obras del diablo y de una vez a salvarnos. Sí, son tres cosas. No vino solamente a salvarnos. La gracia es para los que creemos, para los que aceptamos, pero son más los que se pierden que los que se salvan, porque no pueden recibir el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y entonces nosotros estamos viendo que estos fariseos y estos escribas que tenían la Biblia, que debían conocer que Él sí es el Cristo, le dijeron que no lo aceptaron. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos: cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todas las cosas. Y luego en el capítulo 16, versículo 13, dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el que puede hablar de verdad, ¿no? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No es que me está avisando solamente que viene la peste y todo eso. Eso es la parte que despertó nuestro espíritu, nuestra conciencia. El Espíritu Santo, al despertar que yo estoy muerto, al despertar que yo me podría perder, que yo soy como un hijo del diablo, pero yo me quiero hacer hijo de Dios y creo que Jesucristo cumplió por mí y que deshizo las obras del diablo y que me libra del poder de la muerte, del poder de la ley del pecado y de la muerte. Luego yo, creyendo en Él, me bautizo en Él para entrar en Él, vivir en Él y que Él me dé el Espíritu Santo, para que hoy en día yo esté parado aquí dando un testimonio a la verdad y guiado por el Espíritu Santo. Pero si ustedes no reciben el Espíritu Santo, el testimonio que ustedes den o el testimonio que ustedes escuchen que hablan de Jesucristo sin el Espíritu Santo no es verdadero. Y por eso la gente no recibe ni la salvación ni el Espíritu Santo. Él dijo, es que no lo dijo yo, mire lo que dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer desde el 4. Estando todos juntos, Hechos capítulo 1, versículo 4. Estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea, lo que acabé de leer de Juan. ¿Se acuerdan que él no dijo, en Juan 16 yo les dije? No, sino que ellos recordaron la palabra que Jesús les dijo, porque esto ya lo dijo fue después que resucitó. Estas ya no son palabras de antes de morir, son las palabras que está diciendo después de la resurrección, antes de subir al cielo. Les dijo, estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. La promesa del Padre quiere decir es la promesa que Dios nos dio para que llegáramos a ser hijos de Dios y poderle llamar Padre.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizó con agua porque Juan bautizó a todos los que creían que por ser descendientes de Abraham iban a ir al cielo. Ciertamente Juan bautizó con agua para que pudiera todo el mundo enterrar su pasado de creer que era un judío, que estaba siendo justo, y enterró también a Jesucristo, el pasado de Jesucristo, para que el único que saliera del agua diera testimonio que el único justo es Jesucristo. O sea que Juan el Bautista fue el que vino a bautizarlo para que nosotros reconociéramos y escucháramos la voz de Dios que era: este es el Hijo de Dios. Y entonces dijo: yo necesito ser bautizado y tú me vas a bautizar a mí. Le dijo Juan: tú debías bautizarme a mí, no yo a ti. Yo estoy bautizando aquí para que la gente confiese que soy un pecador. Yo debería bautizarme como un pecador. Entonces toda esta gente que era hebrea y que era judía estaba siendo bautizada, y de ahí que salía una persona que decía: yo no soy hijo de Abraham, soy un pecador, ¿sí? Y ya siendo un pecador, Jesucristo podía salvarlo. Juan ciertamente bautizó con agua. Ustedes no pueden recibir el bautismo de Juan. Nosotros recibimos el bautismo que Jesús mandó. Ya nosotros conocemos que somos pecadores. Nos falta bautizarnos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 28, versículo desde el 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, lo que acabamos de leer en Hechos. Y cuando le vieron, le adoraron, o sea, reconocieron que era Dios, pero algunos como que tambaleaban. No, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que se resucitó? ¿Será que se durmió? ¿Será lo que le pasa a todos los que no creen? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y habiendo dicho todas esas cosas, entonces antes que se fuera, entonces en Hechos dice: estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y luego en el versículo 6 le preguntaron, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos. Cuando venga el Espíritu Santo seréis mis testigos. No testigos de Jehová, testigos de Jesús. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Bucaramanga, en Bogotá, donde usted esté. Seréis mis testigos en todas las naciones. Por eso se tiene que predicar este evangelio del reino en todo el mundo, y luego podrá venir el fin. Mientras que no se conozca esto, gracias al Señor por esta posibilidad de poder permitirnos predicar en directo, que usted pueda recibir la palabra. Por eso el Señor dijo que cualquiera que se avergüence de mí, el Padre también se avergonzará de él. Y también yo me avergonzaré delante de los ángeles, porque cualquiera que se avergüence de él, pues él también se avergüenza. ¿Usted siente vergüenza de mí? Oiga, pero si yo estuve en la cruz desnudo, con esa que cualquier persona le haría vergüenza, y lo que ellos querían hacer era que todo el mundo se avergonzara de ese que decía que es el Cristo. Entonces, claro, volvemos nuevamente a la prédica para terminar. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Juli, ¿cuánto? Marcos capítulo 14, versículo 53. Le trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes. Imagínate, los sacerdotes, los ancianos, los escribas, todo, mejor dicho, la crema, la pomada, para los que debían conocer que eres el Cristo. Y Pedro le siguió de lejos, como no tenía el Espíritu Santo, se creía él, pero no tenía Espíritu Santo, siempre de lejos como escondido. Así le pasa a mucho cristiano. Dios dijo, y gracias a mi Dios, y Dios, como de lejos. Todavía creen en Dios, pero no pueden decir nada de Jesucristo. Mire quién fue Pedro después que recibió el Espíritu Santo. Miren en Hechos de los Apóstoles quién fue Pedro después de siguiéndolo de lejos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él. Sus testimonios ni siquiera concordaban, porque lo que estaban buscando era con darle falso testimonio y entregarlo a la muerte, porque no creían que él es el ser igual a Dios, porque dijo que yo y el Padre no somos, y que por esa blasfemia no te vamos a apedrear, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces prefirieron levantar falso testimonio. Ahora entiende por qué en los mandamientos dice: no darás falso testimonio. Sí, para este mundo nos sirve. Sí, para el mundo.
Pero Jesucristo estaba dando testimonio de la verdad. Jesucristo no falló en este mandamiento. ¿Por qué? Porque entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, derribaré yo este templo hecho con mano de hombres y entre ellas edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban los testimonios. Ponga un momentico aquí la hoja y mire cómo fue que dijo él. ¿Acaso él dijo así? Juan, le pasó lo mismo que a Adán y Eva en el huerto. Lo mismo, no concuerda. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dijo eso, mire lo que dijo en Juan capítulo 2. Versículo 19. No, vamos a leer desde el 13. Estaba cerca la Pascua, ¿sí? Porque la Pascua, o sea, Jesucristo, Juan, es casi que los últimos 8 días de la vida ministerial del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados, y haciéndose un azote de cuerdas echó fuera a todos esos del templo, a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas y los cambistas y los volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí todo esto y no hagáis de la casa mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esas fueron las prédicas que ustedes ya se acuerdan, ya no necesito volverse a repetir. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y en 3 días tú lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es que ellos no entendían porque ellos no pertenecen a la verdad. Al tercer día él levantaría la iglesia, que somos nosotros, que somos el templo que guarda el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Sí, nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia, nosotros somos los que recibimos el Espíritu Santo, y ahorita en el lugar, en nuestro espíritu está el Espíritu Santo, y por medio de nuestros labios sale la palabra que es como el maná, y salen las señales que Él prometió que iba a dar, y también nos da la palabra, la ley, el evangelio. Pero pues muchos se avergüenzan de esa palabra. Pero Él estaba diciendo que eso es lo que nosotros recibiríamos, poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Vamos a seguir Marcos capítulo 14 para terminar. Entonces el sumo sacerdote se levantó, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: mire el testimonio de Jesús y el testimonio de los hombres. ¿No responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él, ¿para qué se pone usted a hablar con una persona que ni siquiera ha leído la Biblia, mano? Perdóneme. Es que usted a veces trata de predicar a una persona no. Y otros que son religiosos o que tienen sus doctrinas. Es muy difícil. Por eso él dijo: si no escucharon mi voz, no escucharán la vuestra. Mas él callaba. A mí muchas personas me preguntan cosas, yo no tengo por qué responder. Porque las preguntas no son para crecer, para entender, sino para retar. Es que usted no tiene, o sea, como usted está mal. Como si no tuviera el Espíritu Santo. Entonces le están preguntando a Jesús: ¿qué tal, Jesús? No, yo no dije eso. Yo dijera que levantar mi iglesia. ¿Ellos qué van a entender? Ellos no iban a entender eso. Él lo que había hablado, y ellos, y como ya los discípulos sabían, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos sí entendieron. Entonces no necesitaba dar explicaciones a los incrédulos. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote se levantó a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Le preguntó, y a eso él sí tiene que responder, porque él es la verdad, porque él no puede dar falso testimonio, porque la ley fue dada para él, porque él no podía decir mentiras. Dijo: ¿eres tú él? Dijo. Jesús dijo: yo soy. Y le añadió: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es la verdad. Ese es un testimonio verdadero, es un testimonio que está dando por el Espíritu Santo, y eso es lo que va a pasar. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Porque como para matar a alguien allá tenía que tener 2 testigos, ¿sí? Entonces alguien tenía que testificar, pero los testimonios de ellos no concordaban. Uno decía que no, que él dijo que va a tumbar la casa, el otro que no, que lo va a edificar, el otro no hecho. Entonces pues el sumo sacerdote dijo: quitémonos el problema y preguntémosle a él. Pero no le preguntó del templo,
Le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y él dijo, pues yo soy. Y veréis ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso fue lo que vio Esteban cuando murió, mientras lo apedreaban. Y veréis, y el primero que vio en ese momento, el primero que lo vio en su gloria y dio su vida para dar el testimonio fue Esteban. Por eso la muerte de Esteban fue la muerte santa. Todo el mundo dirá, pero ¿por qué Esteban murió apedreado? Porque es una muerte santa, es una muerte para dar testimonio a la verdad. Él habría podido librar su vida y decir, no, yo digo, pues Dios me dijo. No, Jesucristo. Y dio un testimonio desde el principio hasta el fin, toda la historia, así como lo estoy haciendo yo un poquito más pequeña, de pronto, sin tener tanto conocimiento como Esteban, más humilde. Pero Esteban murió de esa manera y Jesucristo también está dando testimonio a la verdad. Entonces dijo, ¿qué más tenéis necesidad de testigos? Porque ante Esteban también tenía muchos testigos. Hasta Pablo fue testigo y guardó también la ropa. Entonces, ¿para qué mientras que lo apedreaban, pues maten lo que él acabó de decir, a creer que él es el Cristo, el Hijo de Dios? Y a usted y a mí nos van a perseguir por eso. No lo van a perseguir porque usted dice Dios mío, o porque ahora el Salmo 91. A usted lo van a perseguir es porque usted predica y dice el nombre de Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo. Todo el mundo lo que dice Dios es como Pedro. Dios me dijo, es que Dios va a hacer tal cosa. Para mí yo siento es como Pedro, como que sí cree en el Jesús que está ahí, pero como de lejos. Jesucristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios, el ser igual a Dios, el que dio su vida en rescate por nosotros, el que derramó su sangre para destruir las obras del diablo, para librarnos del poder del pecado y de la muerte que habíamos conseguido desde Adán. Y habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarando ser digno de muerte, y algunos comenzaban a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y decirle profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. ¿Qué nos espera a nosotros por predicar la verdad? ¿Qué nos espera a nosotros por dar un testimonio? Mire, es que cuando uno tiene por el Espíritu Santo esa fuerza, digámoslo así, porque dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, es que el testimonio que da el Espíritu Santo es el testimonio que nos hace ser testigos hasta la muerte. Una persona cuando es testigo puede declarar, mire, yo doy mi vida para eso. O sea, hay gente, si yo meto las manos en la candela, y no todo el mundo está dispuesto a meter las manos en la candela por Cristo, porque, ay no, ¿cómo vamos a morir? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2 capítulo 1, versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Si Dios le dio el Espíritu Santo, que dijo, porque ustedes recibirán el Espíritu Santo, y cuando reciban el Espíritu Santo van a recibir poder para dar mi testimonio, ya usted no tiene que mentir, ya usted no tiene que inventarse, no añadirle nada a la palabra. Lo que usted reciba del Señor, dígalo tal cual. No cometa la equivocación de la mujer que le añadió, que diga esto, y ella le puso más. No, dígale tal cual. Haga un ejercicio usted con una persona, vaya y dígale a fulano tal y tal cosa. Ustedes han jugado al teléfono roto, ahorita hagan eso de pronto como juego, y diga una palabra y diga otra, así cuando esté roto, a ver si de pronto dice lo mismo. El rumor es así, el chisme es así, y la lengua mentirosa y engañosa es así, la que causa adicción, la que da falso testimonio. Entonces nosotros tenemos que aprender a permanecer en la palabra por el Espíritu Santo. Y hermanos, que el Señor nos conceda en este tiempo que vamos a estar guardados, el dedicarnos a pensar en nuestro espíritu con temor y temblor, a poder conocer más la Biblia, conocer más a Jesús, a dar un testimonio verdadero, un testimonio a la verdad, para no ser falsos testigos, para no ser testigos falsos ni decir mentiras. Que el Señor Jesús nos bendiga. Así que todos vamos a cantar la canción En la cruz. No, ¿sí tiene? ¿Cómo? Sí. Vamos a cantar tu llamado, más bien. Vamos a cantar tu llamado para despedir la reunión. Reciban la bendición
y terminamos. Pero vamos primero a orar. Padre Dios, por favor, todos también ustedes allá en sus casas oren por esta palabra. Padre Dios, bendícenos, ayúdanos por favor, guíanos por el Espíritu Santo, para que todos los que hemos recibido esta palabra seamos unos verdaderos testigos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Que Él vino fue a morir en una cruz para deshacer las obras de las tinieblas, para destruir el imperio de la muerte, para que todos los que están sujetos al diablo por temor a la muerte sean libres y ya no tengan más temor a la muerte, sino que puedan ofrendar su vida para dar testimonio de Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor. Si tiene que poner su propia vida, que la pueda poner como un testimonio, como Esteban, pero que sea por el Espíritu Santo. Ayúdalos por favor para que ninguno tenga temor, para que ninguno se acobarde, sino que cada uno de nosotros reciba poder del Espíritu Santo, para que al poner las manos sobre los enfermos recobren la salud y tú los sanes. Que todos los que están dando tu palabra sea el alimento espiritual para los que ahorita están esperando en este tiempo de angustia. Que los sigan las señales, Señor. A todos los que han creído en tu nombre, que puedan testificar tu nombre. Ayúdanos por favor, guíanos siempre por el Espíritu Santo a toda la verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar tu llamado. Esta vez no vamos a cantar tu iglesia, sino que cantamos tu llamado y al terminar, después damos la bendición al terminar tu llamado y luego la iglesia sea así. Seguiré el camino del Señor, el camino de Dios, por donde su sangre derramó. Seguiré tus pasos, Señor, por montañas yo caminaré y los mares hasta el fin los cruzaré, por aquellos que muriendo están. Yo mi vida entrego, Señor, tu llamado escucho, Señor, donde quieras yo iré, mi vida entera yo te doy, donde quieras yo voy, por montañas yo caminaré y los mares hasta el fin los cruzaré, por aquellos que muriendo están. Yo mi vida entrego, Señor, tu llamado escucho, Señor, donde quieras yo iré, mi vida entera yo te doy, donde quieras yo voy. Si desprecios tengo que sufrir, mi amor te entregaré. Esa cruz que al mundo ha de salvar, también yo seguiré. El Señor por mí su vida dio, en la cruz me redimió. Mi vida, Señor, te entregaré. Tuyo soy mi Señor. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que son testigos de Jesús hasta la muerte, que los acompañen las señales y los prodigios por medio de su nombre, Jesucristo. Amén.